Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Estamos en la parte número 2 y prácticamente ya terminamos este libro de Hinaragdasa. Reduje por lo que comentamos la vez pasada las invocaciones, vamos a hacer dos nada más. Vamos a empezar con la de Radha Murnier. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella virtud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Radha. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, nos quedamos con esto y me estuvieron preguntando a ver si aquí hay alguien que sepa más de estos temas, sobre la pronunciación de las sílabas. Entonces está este pequeño párrafo arriba y abajo un poco más acerca del mantra. Esto salió a colación de lo que vimos la sesión pasada. Vamos a leerlo otra vez y entonces ya al final, cuando vengan las preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, podremos entre todos tratar de profundizar un poco más. Dice HPB, afirma en el libro 1 de sus escritos esotéricos, recopilados, publicados como los escritos esotéricos de HPB en el Theosophical Publishing House de 1980, publicado originalmente en 1938 como volumen 5 de la edición 6 de 6 volúmenes de la Doctrina Secreta. Bueno, en ese famoso volumen quinto, por lo menos en castellano, dice lo siguiente. Cada sílaba posee una potencia secreta y puede producir, debido a esto, 7 resultados diferentes, dependiendo de cuál de los 7 métodos diferentes se utilice para pronunciarla. Bueno, esto está aquí obviamente muy cerrado. Y luego se lo aplicamos al Om Mani Padme Hum. El mantra o canto sagrado utilizado en el budismo, que de eso habíamos hablado, literalmente significa algo así como "oh, la joya del loto en verdad". Es decir, es la definición más corriente que hay, considerando Om como una sílaba introductoria y Hum como una exclamación con diversos usos según el contexto. Sin embargo, esto es solo un significado exotérico. Y ahora viene la corrección, como señala Blavatsky. Om, también llamado pranava, es una sílaba mística, utilizada tanto por hindúes como budistas. Hum, a veces expresado como Hum o simplemente Hum, también es una sílaba mística utilizada en rituales védicos y hechizos mágicos. Además, en el esoterismo tántrico, Padma se refiere a los 6 chakras superiores del cuerpo psíquico humano. Por lo tanto, la frase posee un significado profundo que va más allá de su traducción literal. Y pronunciarla correctamente también tiene un efecto oculto. Habíamos hablado un poco de esto, no mucho. Yo hice este esquema, un poco para entender cuáles serían los puntos en donde puede hacer resonancia o vibración esta pronunciación. Lo que sí recuerdo alguna vez es a alguien pronunciándola, alguien que sabe mucho del tema, bueno, obviamente una persona con desarrollo, y lo primero que hacía era poner la entonación muy elevada, muy arriba, y después de esa entonación pronunciaba de una manera diferente. Supongo que tendría que ver un poco con esto. Bueno, esto era nada más para hablar, cerrar un poco la pregunta esta que se hizo y ahora continuamos. Bueno, entramos entonces ahora en la parte dice, concernientes al uso de cartas para autores teósofos. Repito, lo que va a poner ahora aquí Jinera es todo lo que concierne al uso de las cartas para autores teósofos. Y entonces tenemos la carta 39. Está dirigida a Mohini Chatterjee. Y esa es una transcripción directa del original de Adyar. Y dice, os autorizo, si os autorizo cartas adicionales. Bueno,
Está dirigida a Olcott, la carta, en este caso la 41. Dice lo siguiente: esta carta fue escrita por el maestro conocido como Rishi Agastya y regente de la India. Ella posee una naturaleza dulce, honesta y sincera. A los poderes celestes les gustaría que existan algunas personas más como ella en Londres. Enséñele y cuide por favor de ella. Dígale que estuve varias veces con ella en la sede. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis semiótico para analizar un poco lo que dice la carta, es decir, lo que no está, pero que se puede deducir de la forma como está escrita la prosa. Bueno, en primer lugar está hablando de ella. Más adelante se va a aclarar más el asunto con el resto de cartas que puso aquí General Hadassah. Vamos a ver quién es ese ella. Dice que posee una naturaleza dulce, honesta y sincera. Vamos a hablar entonces, el maestro eligió estos tres adjetivos que son muy importantes para una persona valiosa. Dice dulce, honesta y sincera. Bueno, esto de dulce, yo voy a hablar de mi experiencia. Alguna vez cuando di la conferencia del karma y pregunté si había estado bien, me dijeron que el contenido bien, que la forma como se trabajaron la organización del contenido bien, el contenido en sí mismo bien, el mensaje bien, pero no estaba dulcificado. Entonces aquí vuelve a sonar el tema de la dulcificación. Y eso yo creo que, bueno, por lo menos para mí, ha implicado todo un reto. Ver qué significa dulcificar un mensaje, decirlo con una entonación, supongo, o con una intención de informar, no de regañar, de instruir. No es obviamente el que lo está diciendo, no es el creador de esto, simplemente es el transmisor. Entrar quizá con humildad al saco que nos corresponde, que es decir, nosotros somos simplemente voceros, transmisores de este conocimiento, y bien vendría hacerlo de una manera más dulce. Bueno, ya lo veremos también al final de la charla. Entonces, dulce, honesto, honesto se entiende muy bien y sincero también, franco, correcto, concreto, directo. Punto. A los poderes celestes les gustaría que existan algunas personas más como ella en la famosísima Logia de Londres. Enséñele, le dicen a Olcott, y cuide de ella. Dígale, porque ella no lo sabe, por eso dice esto, dígale que estuve varias veces con ella en la sede. Y aquí vamos a hacer otro análisis. Si dice, dígale que he estado con ella, pues significa que ella no se ha percatado de que el maestro se ha acercado a estar con ella. Por lo tanto, entonces, es lo que podemos extraer, yo creo, y probablemente más, pero bueno, de esta pequeña carta que nos pone aquí General Hadassah. Bueno, sobre el porvenir de la sociedad teosófica. La carta 40. Dice, no he conseguido encontrar la carta original en la que se encuentran estas líneas, pero ha sido reproducida en el Theosophist de noviembre de 1907, dice General Hadassah. Entonces estamos con la carta que él bautiza como la carta 40 y dice que no ha conseguido la carta original en la que se encuentran las líneas, pero ha sido reproducida en el Theosophist y entonces aprovechó él para sacarla de ahí. Es decir, no es una fuente original, es una fuente secundaria. Y dice lo que sigue: os queda por saber que mientras haya en la sociedad teosófica 3 hombres dignos de la bendición de nuestro Señor Gautama Buda, nunca podrá ser destruida, dice el maestro Emi. Y bueno, pues esto da también para mucha reflexión. Entonces dice esta pequeñísima carta que encontró General Hadassah, publicada en el Theosophist de noviembre de 1907, página 167. Os queda por saber que mientras estén en la sociedad teosófica al menos 3 hombres dignos de la bendición de nuestro Señor Buda, nunca podrá ser destruido. Y aquí tenemos que sacar más conclusiones. ¿Qué significa esto de ser dignos de la bendición de nuestro Señor Gautama Buda? Dignos de la bendición. Y está hablando de la teosofía. Mientras en la teosofía existan por lo menos 3, no podrá ser destruido. Conclusiones, pues si quedan 2, hay que recordar entonces también las citas que hay respecto a Sodoma y Gomorra, que se dice, no exactamente lo mismo, pero se dice también. Se hablaba del conteo de personas buenas, que se va reduciendo esto hasta que llega un momento que son tan pocas que prácticamente viene una destrucción. También lo que dice Torkom Saraydarian respecto a que las zonas que están en profunda degradación y se van disminuyendo poco a poco la cantidad de seres buenos que habitan en esa comarca, cuando llega a haber una cantidad menor al umbral determinado, se retiran muchos de los seres de luz que cuidan el espacio y entonces empieza una degradación física importante.
¿Se acuerdan que alguna vez vimos también ese tema? Bueno, pues este es muy importante. Ojalá nunca lleguemos al extremo de que nomás quedemos tres. Hay que tratar de, porque quedemos entre, me estoy poniendo el saco, es decir, que queden por lo menos personas con desarrollo, que sean dignos de la bendición de nuestro Señor Buda. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues tenemos por lo pronto que concentrarnos en los jóvenes y ahí en los jóvenes tratar de hacer una selección apropiada de personas que puedan en un momento dado, sin todos los prejuicios que tenemos ya las personas que no somos jóvenes, que puedan ellos orientar un desarrollo moral suficientemente fuerte como para ser dignos a la bendición de Gautama Buda. Bueno, es esa pequeña carta, ya vimos que pequeña, pero tiene mucha tela. Vamos ahora con la carta 42. Dice, Olcott está en lo cierto, nuestro hermano, y pone este cuadrito porque no se entendía bien qué hermano era. Hizo mucho con relación al establecimiento de la logia de Calcuta, un hermano, un teósofo, y lo hizo de todo corazón. Aquí está hablando de teósofos para teósofos. Con todo, él teme hacer algo más antes de que pueda esperar por la recompensa. Él teme que infundirá en la nueva logia el espíritu de investigación teosófica independiente, de modo de hacer que los miembros inicien su trabajo como si los fundadores no estuviesen más vivos y la responsabilidad de continuar el movimiento estuviese sobre sus hombros. Por lo tanto, esta persona, que no se entiende cómo es, y por eso lo pone como un cuadrito, ha tenido una chance. ¿Aceptará él esta misión? Dice el maestro M. Y aclara, dice el nombre de la persona eliminado de la transcripción de la carta, es la nota del editor. La nota del editor dice, no se entiende a qué hermano se está refiriendo. Pero vamos a ver el contenido porque es muy interesante. Este hermano se da cuenta pues, que los fundadores pues, están envejeciendo y se van a ir. Y entonces aquí el reto es que continúe con el mismo fervor la teosofía cuando ya no estén los fundadores. Y entonces está poniendo la atención en este punto. Voy a leer otra vez porque es importante. Entonces, Olcott está en lo cierto, dice primero. O sea, quiere decir que Olcott está de acuerdo con esto, está en lo cierto. Nuestro hermano X hizo mucho en relación con el establecimiento de la logia de Calcuta. Es una persona entonces que se esmeró para que se formara la logia y está funcionando. Y lo hizo de todo corazón, es decir, sin ningún interés. Con todo, él teme hacer algo más antes de que pueda esperar por la recompensa. Él teme que infundirá en la nueva logia el espíritu de investigación teosófica independiente, de modo de hacer que los miembros inicien su trabajo como si los fundadores no estuviesen más vivos y la responsabilidad de continuar el movimiento estuviese sobre los hombros de los que siguen o de los que seguimos. Este señor ha tenido una chance. ¿Aceptará él esta misión? Es decir, ¿aceptará hacer un cambio cuando los fundadores ya no estén para que en el siguiente periodo, en ausencia física de los fundadores, pueda continuar el movimiento? Es lo que está preguntando el maestro. La fecha no está de esta carta, pero suponemos que es una carta que se escribió cuando todavía estaba vivos los fundadores, es decir, Olcott, Blavatsky, etc. Interesante. Y ahora vamos con la señora esta de la que se hablaba, la señora Laura Holloway. ¿Cómo puede usted discernir lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso? Solo a través del autodesarrollo. ¿Cómo conseguiría yo eso? Bueno, aquí esto va a tener muchas cosas que analizar. Está haciendo una pregunta de cómo podemos discernir entre lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso. Y aquí está poniendo la fórmula, solamente a través del autodesarrollo, es decir, del desarrollo interior. ¿Cómo podemos conseguir esto? Primero, precaviéndonos contra las causas del autoengaño. Primero del engaño externo y luego del engaño interno, es decir, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y eso usted lo puede hacer dedicándose en determinada hora u horas fijas de cada día, totalmente sola, a la autocontemplación, a escribir, a leer, a purificar sus motivaciones, a estudiar y corregir sus errores y al planteamiento de su trabajo en la vida externa. Aquí está la fórmula. Vamos esto lo escribe KH. Vamos a repetirlo porque es interesante. Entonces, sobre la pregunta de cómo se puede discernir bien lo real y lo irreal, lo verdadero de lo falso, como dice Krishnamurti en A los pies del maestro, dice solo a través de un autodesarrollo real. Ahora, ¿cómo se hace?
Y aquí viene, precaviéndose contra las causas del autoengaño. Entonces aquí nos pone un veneno, que es el autoengaño. ¿Y qué es el autoengaño? Pues una persona que da como verdadera una conclusión que ha hecho respecto a algo, pero que en realidad no es verdadero, aunque suene lógico. No todo lo lógico suena verdadero. Y cuando nosotros llegamos a esto, porque por precipitados o por tendenciosos, caemos en un autoengaño. Y de eso vamos a la autocomplacencia. Bueno, eso está más estudiado y más descrito, sobre todo en la psicología ya de los años 50 del siglo XX. Y eso usted lo puede hacer dedicándose en determinada hora. Fíjese bien, dedicándose en determinada hora u horas fijas de cada día, totalmente sola, dedicarse a la autocontemplación, a escribir, a leer y a purificar sus motivaciones, a estudiar y a corregir sus errores. Eso presupone ver los errores. Pero en un momento de ese tipo, en un lugar suficientemente limpio, en un horario perfectamente preestablecido y después de hacer de un momento de contemplación y meditación, de corregir los errores, significa que tenemos la apertura necesaria para observar en qué nos hemos equivocado. Al planteamiento de su trabajo en la vida exterior. Aquí está la parte interna, esta es la parte interior, desarrollo interior, por eso está hablando entonces que cómo se puede hacer todo eso a través del autodesarrollo, sobre todo aquí en la parte interna. Punto número dos. Punto número dos yo lo he separado, no es que venga el punto número dos, sino que como la literatura está tan comprimida, creo que es mejor que la estudiemos separándola. Entonces, en el siguiente elemento del párrafo, porque no es una oración, es más grande, dice lo siguiente. Estas horas deberían ser reservadas como algo sagrado para este propósito. Y nadie, ni siquiera su amigo más íntimo, sus amigos más íntimos, deberían estar con usted en ese momento. Es un momento de soledad, de usted con usted mismo. Poco a poco su visión se clarificará. Usted descubrirá que las nieblas se disipan, que sus facultades interiores se fortalecen, su atracción por nosotros gana fuerza y la certeza toma el lugar de las dudas. Entonces aquí viene una segunda parte de la primera parte donde está expresando el maestro, le está respondiendo a Laura Holloway lo que debe hacer. 3. Pero cuidado al buscar o confiar demasiado en una autoridad directa. Nuestros métodos no son sus métodos. Repito, cuidado al buscar o confiar demasiado en una autoridad directa. Nuestros métodos no son sus métodos. Raramente mostramos alguna señal externa por la cual podamos ser reconocidos o sentidos. Por eso, lo que había comentado respecto a la Logia de Londres. Dígale que ahí hemos estado, aunque nosotros no hacemos nada para que se note que estamos ahí, pero estamos. Dice, entonces, raramente, no quiere decir que nunca. Lo que quiere decir es raramente, ya nos lo había aclarado en otras partes de las cartas, que a veces, cuando no hay más remedio, pues tienen que hacerse presentes e intervenir, pero la mayor parte de las veces no. Raramente mostramos alguna señal externa por la cual podamos ser reconocidos o sentidos. ¿Usted piensa que Y estuvieron aconsejándola sin ninguna inspiración nuestra? ¿Usted piensa entonces que a esta persona la estuvieron aconsejando sin que hubiera ninguna inspiración nuestra? La deja de pregunta. Si está haciendo una pregunta, entonces suponemos que lo que está diciendo el maestro es que esa inspiración que tuvo esta persona en realidad ocurrió gracias a que hubo cierta inspiración de ellos, aunque no lo dice directamente, pero yo creo que podemos atrevernos a interpretar que sí. Con relación a U, en este caso es Upásica, o sea, Blavatsky, usted la ama más de lo que respeta su consejo. Aquí está diciendo, de repente los maestros son como psicoanalistas. Usted ama más a Upásica de lo que respeta su consejo. Es decir, tiene una vinculación de afecto mucho mayor que una vinculación de respeto respecto a lo que ella sabe o lo que ella predica. Muy interesante esto, es muy interesante porque también se puede ver en algunos contextos ya de la vida corriente, donde hay un respeto más hacia lo emocional, que es un líder emocional, que el respeto que se tiene al líder por la profundidad de los consejos y la profundidad que tiene de su intelecto para transmitirlos. Y es lo que está diciendo aquí. Y nosotros suponemos que se está equivocando. Y por eso lo pone así el maestro, otra vez me voy a atrever a interpretar.
Dice, usted la ama más, o sea, esto es más una relación de vinculación afectiva que de una vinculación a los contenidos que tiene acerca de los consejos. Y yo me estoy atreviendo a interpretar que dice, cuidado, porque los consejos que ella da están perfectamente sustentados, esos son tan sólidos como la relación o vinculación que usted puede tener de corte emocional. Bueno, y eso también nos lleva a una debilidad humana. En la debilidad humana, la vinculación que hacemos emocional muchas veces nos nubla respecto a la vinculación que tenemos de sabiduría con personas que no saben expresar bien sus emociones, pero sí son muy contundentes y muy fuertes y muy fijos y además muy útiles en las cosas que dan a través de sus consejos. Bueno, usted no comprende que cuando habla de nosotros es como si viniese de nosotros. Ella no osa mezclar sus propias opiniones personales con aquellas que ella le dice que son nuestras. Repito, ella no se atreve a mezclar sus propias opiniones, no se atreve a mezclar sus propias opiniones personales con las opiniones que dice que son nuestras. Por lo tanto, está diciendo, no desconfíe, porque si lo que está diciendo viene de ella, lo va a aclarar. Este es yo, como Blavatsky, opino que. Y si no hace esa aclaración, es que eso viene de nosotros. Entonces, porque ella no se atreve a mezclar sus propias opiniones personales con aquellas opiniones que le dice que son nuestras. Bueno, siguiente punto dentro del párrafo. Ninguno de nosotros osaría eso, pues tenemos un código que no debe ser transgredido, una regla, una norma, una ley. Trate, hija, de aprender una lección a través de quien quiera que sea que ella pueda estar siendo dada. Aquí va a mencionar varias veces hija como una forma de dirigirse a ella como una forma cariñosa, solo que aquí en castellano son un poco raro. Bueno, trate, hija, de aprender una lección a través de quien quiera que sea que ella pueda estar siendo dada, es decir, la lección. Trate de aprender las lecciones a través de quien quiera que sea que esté dándola. Hasta hoy, incluso las piedras pueden recibir sermones. No sea demasiado ansiosa por instrucciones. No sea tan neuras para querer más y más instrucciones. Deje que esto vaya poco a poco. Interpreto que está diciendo que vaya digiriéndola, utilizándola, acomodándola en el almacén interno de la estructura mental para que esté más a la mano en la parte más alta del preconsciente y pueda empezar a relacionarse con el resto de las cosas, como dice en las prácticas para el libro que escribe Descartes, prácticas para una espiritualidad científica, creo que se llama el libro, no me acuerdo, pero en esa parte viene exactamente esto, de cómo se pone lo que aprendemos a disposición de todas nuestras cogniciones, para que a través de esa disposición de nuestras cogniciones respecto a lo que acabamos de aprender, empiece a ser útil ese conocimiento y empiece a ramalizarse, como estuviéramos hablando de neuronas, y al ramalizarse pueda entonces integrarse al concierto de nuestras percepciones, de nuestras instrucciones internas y por lo tanto entonces podamos sentir beneficios de eso. Yo creo que está hablando de eso el maestro sin que se hubiese descubierto esto que estamos hablando ahora, que eso son cosas que normalmente el cognitivismo científico desarrolló hasta muy tardíamente en el siglo XX. Todas las partes de ramalización, de cómo funcionan normalmente las partes del cerebro respecto a las conformaciones que se hacen por zonas y las deducciones y conclusiones que se hacen, sobre todo en la corteza cerebral. Usted siempre obtendrá lo que necesite si lo merece. Aquí está hablando un poco de karma otra vez. Usted siempre obtendrá lo que necesita si lo merece. Si no, pues no se lo vamos a dar. Pero no más de lo que merece. Tanto como se pueda, pero no más de lo que se debe. O estuviese apta para asimilar. Nunca le daremos más de lo que usted sea apta para asimilar. Tiene que ver con lo mismo que viene en la parte anterior del párrafo. Y ahora está todo listo para la batalla. Luche un buen combate y que usted pueda resistirlo o llevarlo a cabo. Y firma entonces el maestro Kach. Tiene muchas cosas esta declaración. Está hablando de que a veces tenemos voceros muy importantes de conocimiento teosófico y por alguna razón decidimos no escucharlos o no integrar lo que se está diciendo, que nosotros juzgamos, que probablemente la persona está hablando de opiniones personales y no realmente de lo que es la literatura que se hizo, o que incluso el escribano no lo hizo bien, y lo va como aclarando.
lo va aclarando poco a poco y le dice que vea las lecciones de dónde vienen y decida qué cosa puede integrar y qué no puede integrar. Y al final, en el remate final, en el epílogo dice, y usted siempre obtendrá lo que necesita, solo si lo merece. Nunca le daremos más de lo que merece o más de lo que usted está apta para asimilar. Entonces, quiere decir que los maestros hacen una lectura cuidadosa de lo que va a ser cada elemento que podría ser sembrado a solicitud propia de cada teósofo. Toda esta información que puede ser sembrada en el interior nuestro, si eso no va a ser asimilado. Porque si no va a ser correctamente asimilado, pues seguramente no lo vamos a acomodar bien. Bueno, pues este es entonces para Laura Holloway. Otra carta más para Laura Holloway. La señora Langford afirma que presenta solo ciertos techos de esta carta, puesto que la carta es muy personal para ser publicada. Es una carta entonces que no se publicó al 100% porque consideró la que compartió la carta que tenía ciertos trechos esa carta que eran demasiado personales y por lo tanto no tendrían por qué ser publicados. Pero bueno, algo quedó. Y lo que escogió Ginebra Hadassah para poder compartir con nosotros es lo que sigue, está en azul. El principio fundamental del ocultismo es que cada palabra ociosa es registrada, del mismo modo que una palabra sincera y una palabra con significado. Y aquí nos está dividiendo otra vez el maestro Cache en tres formatos de palabras. Palabras ociosas, palabras sinceras y palabras con significado. Bueno, esto también da a que lo analicemos con más cuidado. ¿Qué es una palabra ociosa? Bueno, vamos a tratar de definirlo. ¿Qué es una palabra sincera? ¿Y qué es una palabra con significado? Es decir, con una utilidad. Eso entiendo yo por significado, es decir, es algo, es una pieza del rompecabezas que hacía falta y que estaba ahí en ese texto. Entonces, una palabra con un significado. Es un eureka pequeñito que hay ahí en este mundo de información que va a sustituir algo que no era correcto o que va a llenar un hueco que se requería. Entendiendo que los buscadores que somos nosotros a veces tenemos la humildad de dejar el hueco abierto para que cuando llegue esa pieza la podamos meter. Pero a veces la llenamos con otra cosa momentáneamente por si acaso, pero la llenamos mal, entonces hay que extraer lo que pusimos para que pueda entrar la palabra con significado y que encima sea sincera. Pero luego tenemos la palabra ociosa, la palabra redundante, la palabra que no da ninguna, no genera ningún beneficio. Si es la palabra corriente, común, etcétera. Bueno, también se registra en el ocultismo, todas se registran y van a ser, supongo, lo que está diciendo aquí, una especie de equilibrio. Y en ese equilibrio, entonces, un buscador pues, debe tener porcentajes más altos hacia las palabras sinceras y de significado y menos altos porque no puede, obviamente, prescindir de ellas, de las palabras que son ociosas. Bueno, no puedo hacer nada a menos que usted me auxilie ayudándose a sí misma. Intente comprender que en el ocultismo no se puede volver atrás ni detenerse. Otra clave. Cuando ya llenamos estos formatos cognitivos y ya están cerrados y además están bien cerrados, ya no podemos volver atrás. Es decir, ya entramos a una planta, la planta 9, la planta 14. Ya no podemos volver atrás. Ya no, estamos en esa planta. Ni podemos detenernos. Un abismo se abre detrás de cada paso dado al frente. Es decir, hacemos un paso al frente y hacia atrás se abre un abismo. Ya no podemos ir para atrás. Ya no podemos ir para atrás. Esto también es muy importante. Pero lo que sí podemos es quedarnos a la mitad. Y si estamos a la mitad, todavía no se abre el abismo. Y si estamos a la mitad, todavía podemos regresarnos. Pero hay un momento en donde al llegar del otro lado, en la otra orilla, entonces sí se abre un abismo. Ya no podemos ir para atrás porque ya conseguimos estar de aquel lado. De esto podríamos hablar bastante, porque hay muchos modelos de cambio que se asocian precisamente a este esquema. Bueno, la carta 4 para Blavatsky dice, diga posiblemente y otra vez no se entiende, pero posiblemente es otra vez Laura, que según el Mahatma, las facultades espirituales exigen todavía más instrucciones y control que las actividades mentales. Repito, le dicen, por favor, diga por favor a, este, a esta señora que según el Mahatma, las facultades espirituales exigen todavía más instrucciones y control que las actividades mentales.
Y puse en rojo, pues el intelecto absorbe con más facilidad lo errado que lo verdadero. El intelecto absorbe con más facilidad porque es más rápido, porque es más superficial y porque dentro de la polisemia que tenemos, es decir, de los múltiples significados que tienen los lenguajes que usamos, que no son los lenguajes ideales para esto, dentro de esta polisemia es fácil poner una palabra similar en lugar de la palabra correcta, que necesita ser la palabra correcta para poder cerrar. Entonces, por eso entiendo que está diciendo que es más fácil lo errado que lo verdadero. Posiblemente entonces la señora Laura debe tener en mente siempre estas líneas de Tennyson. Y lo que dice Tennyson es autorrespeto, autoconocimiento, autocontrol. Autorrespeto, conocerse y entender que estamos así. Autoconocimiento y autocontrol. Solo estos tres, dice Tennyson, dan a la vida un poder soberano. Cuando yo respeto, acuérdense que el respeto es la aceptación incondicional. Cuando yo veo que soy, veo que y lo respeto, bueno, soy así, tengo esas limitaciones, tengo estas cosas, tengo estas reacciones, tengo estas cosas buenas. Entonces lo respeto. Es decir, entiendo y bueno, eso llega al autoconocimiento y después al autocontrol. Bueno, pero recuerde al mismo tiempo el extremo peligro de la obstinación cuando ella no es regulada por las tres cualidades antes mencionadas, especialmente en materia de desenvolvimiento espiritual. Bueno, en peligro de la obstinación cuando ella no es regulada, la obstinación por estas tres cualidades. Cuando estamos obstinados con algo, no respetamos que estamos en cierto nivel y queremos información que realmente pertenece a otro nivel. Entonces no seguimos el autorrespeto. Eh, no respetamos que la cantidad de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos no es suficiente para lo que estamos obstinados en querer saber. Y tampoco tenemos ningún, o por lo menos no tenemos un control suficiente sobre estos aspectos internos. Entonces automáticamente no estamos legitimados para poder llegar o para poder brincar o para dar un salto a un punto en el que no está. Por eso creo que más o menos lo que está tratando de decir Tenis. Que ella obtenga autocontrol sobre la obstinación y la sensibilidad excesiva. Y entonces podrá tornarse en lo más perfecto y lo más fuerte de los pilares de la sociedad teosófica. Que ella aprenda a controlar su obstinación y su sensibilidad excesiva. Porque si lo hace, esto va a estar muy bien. Entonces podrá tornarse en lo más perfecto y lo más fuerte de los pilares de la sociedad. Por eso al principio de estas cartas se hablaba de que esta mujer tenía esas cualidades de las que ya hemos hablado, pero tiene sus cosas. Y esas cosas son estas, que en las cartas posteriores el maestro ventila y comenta. Y estas cosas que si las arregla, podría convertirse en lo más perfecto y lo más fuerte de los pilares de la sociedad teosófica. Estamos hablando entonces del perfil de esta mujer, más la corrección de la obstinación de cualquiera y la sensibilidad excesiva. Firma KH, y esto también hay que analizarlo, hay que, hay que analizarlo con cuidado. Vamos ahora con la carta quinta también para la señora Holloway. Bueno, usted quiere una definición de espíritu. Aquí entendemos que ella estaba pidiendo una definición de espíritu. Fuerza que fluye será la dirección, la definición. ¿Cómo definen espíritu? Fuerza que fluye, así como cualquier otro término. ¿Por qué usted es tan titubeante con el cumplimiento de su deber? ¿Por qué titubea? ¿Por qué se detiene cuando sabe lo que es el deber que tiene que hacer? ¿Sabe cuáles son las condiciones? ¿Sabe lo que hay que hacer? Titubea. Amistad, sentimientos personales y gratitud son sin duda nobles sentimientos, pero solo el cumplimiento del deber conduce al desenvolvimiento que usted tanto quiere. Entonces ahí le dice, usted tiene cosas que son muy buenas, pero hay otras cosas que son más buenas y que aquí están haciendo falta. Por eso pone amistad, sentimientos personales y gratitud son, sin lugar a duda, nobles sentimientos, pero solo el cumplimiento del deber conduce al desenvolvimiento que usted tanto quiere. Aquí hay que saber entonces qué es el deber que debe cumplirse y empezar a conducirse en ese sentido. Intente mostrarles la verdad por última vez. Aquí está hablando seguramente de alguna duda que ella externó al maestro. Haga usted la lucha de mostrarles la verdad por última vez. O sea, no abandone ese encargo. Deseo que vaya a, no se sabe dónde,
y deseo que cambie el magnetismo lo menos que pueda. Eso dice el maestro KH en esta carta 5. Como verán, estas cartas que son dadas a teósofos con mucho desarrollo, que les tocó vivir pues una etapa interesante, importante, compleja, eh, y que tuvieron altas y bajas, buenos momentos, menos buenos momentos, problemas, pues como la vida de cualquiera. Entonces las cartas van llenando esos huecos que no conocemos a fondo, porque no sabemos en qué momento de la vida de cada uno de los personajes el maestro está aconsejando. Son los momentos fuertes, pues se trata de una manera, pero son los momentos débiles y de dudas se trata de otra manera, etcétera. O sea, más o menos funcionando así. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos las cartas de vida. Entonces, de aquí tenemos entonces también que especular que aquí el maestro está contestando en función de lo que se le está preguntando, de lo que él está observando. Vamos con la carta sexta también para Laura Holloway. En esta carta sexta dice lo siguiente. Los frágiles esfuerzos de la vida son de hecho despreciables cuando comparados a los frutos de una eternidad. Vamos a ver, los frágiles esfuerzos de una vida, dice de la vida, son de hecho despreciables. Se supone que está contestando algo que le preguntó Laura. Entonces, ella dice, los frágiles esfuerzos de una vida son de hecho despreciables. Cuando los comparamos con los frutos de una eternidad. Aquí le está ayudando a que compare cuánto vale una vida en un ser humano que va a estar encarnado 700 o 1400 veces. Y la suma general, bueno, una palabra cuyo significado usted debe difícilmente que pueda concebir. Y la suma general de todas las acciones no tiene peso alguno. Si la compara usted con el futuro, por mucho que haya usted hecho en una vida, pues eso es una vida, es lo que yo entiendo que dice. Pero ¿será que usted, porque tiene ese futuro en el cual podrá actuar y crear, irá a negarse a avanzar ahora? Debido a que está usted, pues como esté, porque no sabemos cómo se lo puso, pero entonces él está aclarando aquí que seguramente está dándole demasiado peso a todo lo que puede hacerse en una vida y está olvidando que en realidad después de esta encarnación, en la siguiente, muchos de los frutos que se han trabajado en esta van a estar presentes. Es decir, que hay proyectos que pueden durar varias encarnaciones, es lo que yo entiendo, con mucho respeto. Y le está diciendo, entonces, pues a ver, calma, no hay que verlo de esa manera. La suma general de todas las acciones no tiene peso alguno si se compara con todo lo que el futuro y el porvenir puede ofrecer. Pero ¿será que usted, porque tiene ese futuro en el cual podrá actuar y crear, irá a negarse a avanzar ahora? Bueno, le dicen, entendemos que estará dentro de esa elucubración que le manda en la carta, está con dudas, en donde podría negarse a avanzar. Bueno, desánimo, dudas, lo que fuere. Una naturaleza dividida, dice el maestro, duda antes de actuar. Una naturaleza dividida duda antes de actuar. Vamos a sacar una conclusión aquí. Una naturaleza no dividida no duda antes de actuar. Es decir, aquí vienen los porcentajes que los seres humanos tenemos de convencimiento antes de dar un paso. Hay modelos, obviamente, mucho más posteriores a estos modelos también que tienen que ver con el cognitivismo, donde se habla de esto. ¿Y de qué se habla? Que cuando nosotros estamos ya con una cantidad de elementos para actuar, actuamos. Pero si no tenemos muchos y tenemos contraflujos, es decir, tenemos motivos para seguir y motivos para no seguir, entonces al final llegamos a una resta de las fuerzas para avanzar y las fuerzas para no avanzar, y en esa resta podemos quedar a la mitad, estamos divididos. Una naturaleza dividida tiene razones para no hacer algo y razones para hacer algo. Esa es la naturaleza dividida. Bueno, eso es lo que dice acá, y esto va asociado al párrafo anterior. Está usted dividida y por eso podría negarse a avanzar y se está equivocando. Creo que es lo que dice el maestro. Siguiente idea, el libro, los fragmentos de la historia olvidada, que es el hombre, los fragmentos de una historia, no me acuerdo en castellano cómo es, pero bueno, debe ser muy parecida a la definición. Es un proyecto ya iniciado. Aquí va a hablar mucho del libro que se está cocinando para hacerse y que había muchas dudas. Por eso es que las dudas vienen asociadas a este proyecto. El libro Hombre, Fragmentos de la Vida Olvidada, es un proyecto ya iniciado. ¿Por qué no completarlo? La existencia de él dependerá de usted, pues solo usted puede crearlo. Usted tiene las capacidades, las habilidades. Y el material no se encuentra en otras manos más que las suyas.
pero se rehúsa a proseguirlo, es decir, se detuvo. No se ilusione con la falsa idea de que es incapaz de hacer lo que ya viene haciendo. No se ilusione con la falsa idea de que no va a poder hacer. Claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que usted se rehúsa y otra vez vamos con la naturaleza dividida porque hay contraflujos, es decir, hay razones para no proseguir. Y estas razones son pues, por exceso de respeto a las personas que creemos que deberían estar en ese libro o que deberían hacerlo. A veces los contraflujos son por dudas que tenemos respecto a que si estamos haciendo bien o mal las cosas. A veces lo hacemos porque queremos tener una comunicación mucho más franca con las personas que pueden ayudarnos con el contenido. Y entonces el maestro yo creo que aquí lo que está haciendo es aclarar. La verdadera razón es la pérdida de confianza y usted es responsable por la influencia que permite que los otros ejerzan sobre usted. Aquí dice, mucha de la pérdida de la confianza es porque usted está muy influida por otras personas. Y esas personas no son necesariamente buenas influencias para usted porque le siembran contraflujos. Si usted fuese examinada en su equilibrio, se verificaría que está en falta, o sea, no está muy equilibrada. Volverá a las antiguas condiciones en América. Nuestro deseo es que se aparte de ellas para que pueda usted estar equilibrada, pueda controlar los contraflujos y continúe con esta obra. Bueno, y aquí vamos a meter un poco más de detalle, pero es sobre lo mismo. Entonces la carta 7 para Holloway otra vez. El primero y más reconfortante deber de la vida, otra vez mi querida estudiante, hija, como bueno, es no infligir dolor y evitar causar sufrimiento a cualquier ser humano o animal. Repito, y por eso lo pongo en rojo, el primero y más reconfortante deber de la vida de cualquiera, hija mía, es no infligir dolor o evitar causar sufrimiento a cualquier ser humano o animal. No es necesaria una inteligencia muy aguzada para sumar los 2 más 2 en la actual situación y ver que el resultado es 4. O sea, esto es como muy fácil de entender. De un lado tenemos a alguien que sufre enormemente para servir a otros y a la causa. Una persona que siempre fue víctima de sospechas, siempre condenada y que ahora está siendo crucificada por la opinión pública en el árbol de la infamia. Está hablando de Blavatsky. Repito, de un lado tenemos a alguien que sufre enormemente porque le han dado de todo para servir a nosotros y a la causa. Le pegan fuerte. Una persona que siempre fue víctima de sospechas, siempre condenada y que ahora está siendo crucificada por la opinión pública del árbol de la infamia. Bueno, Blavatsky. Bien, a su lado está uno de aquellos por quien ella tanto sufrió, la causa indirecta de todo esto. No obstante, alguien que delante del primer vislumbre de falsa apariencia no dudaría en sospechar de él mismo, de ella. Entre tanto, este hombre también ha sufrido. Él también merece consideración y debe tener sus propias dudas resueltas. Y aquí pone General Hadassah que seguramente está hablando de Sinet, que a pesar de el enorme valor que tuvo Sinet para la causa y para el movimiento, pues también tenía sus cosas y también tenía su animadversión a Blavatsky. Y indirectamente le causó también parte del sufrimiento que ella pudo recibir. Entonces, lo que está hablando el maestro es que son un lío ustedes los humanos, es muy complicado porque en un momento dado generan problemas y sí, por supuesto hacen cosas que son valiosas, pero por otro lado también dan unas patadas en la espinilla monumentales y entonces es muy difícil como mantener el equilibrio. Bueno, es lo que creo que está diciendo. Para satisfacerlo y así auxiliar a la causa en su situación actual, muy complicada, nosotros que tenemos prohibido usar nuestros poderes con los europeos, podemos actuar solamente a través de nuestros chelas o de alguien como HPV. Podemos comunicarnos con él solamente a través de estos dos canales, con nuestros chelas o con HPV. ¿Dónde están los chelas fuertes o suficientes para auxiliarnos sin la ayuda de nuestros propios poderes? Uno está a millares de millas de distancia. Probablemente está hablando de Damodar Balakara. El otro adepto HPV está aquí. Una respuesta a través del primero necesitaría meses, pues está muy lejos. Y las condiciones de la tecnología en aquel entonces ya sabemos lo que eran, telegrafía y cartas. Pero ella, HPV, se rehúsa categóricamente a realizar de aquí en adelante estas tareas. Ya está hasta la coronilla. Ella no está errada, exige eso en nombre de su karma y por lo tanto no se debe dar una orden contra su voluntad. Sus autosacrificios fueron tan mal retribuidos que sería una crueldad y abuso de poder someterla otra vez a nuevas persecuciones. Lo que está diciendo el maestro aquí, estamos fritos, porque tenemos uno que está muy lejos, que es Damodar Balakar, que son de los pocos con los que podemos entonces influir en la mente de los europeos, y tenemos a Blavatsky que le han dado una tunda monumental. Y por lo tanto entonces
no está ella en disposición. Entonces estamos como muy limitados para hacerle llegar, en este caso a Laura, más elementos como no sean a través de HPV. Bueno, de este lado aparece, bueno, ahora porque vamos a analizar cada uno de sus puntos, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Vamos ahora con la carta 8. Esta carta 8 es para Olcott, ya casi estamos acabando el libro, y Laura otra vez debería encontrar en las propias intuiciones de ella toda la prueba necesaria de que nosotros, los Mahatmas, estamos satisfechos con su libro. Asumimos que aquí ella tiene dudas de si realmente están contentos y satisfechos los maestros con lo que ella está haciendo con el libro de Hombre, Fragmentos de la Vida Olvidada. Bueno, debería encontrar en las propias intuiciones de ella, podría encontrar en sus propias intuiciones la prueba necesaria de que nosotros los Mahatmas estamos satisfechos con su libro. En el primer intento de ella de exponer la doctrina oculta, sea siempre amable y fraterno con ella, le dice a Olcott. Ella es honesta, sincera y posee una mente noble y llena de dedicación. No la critique, sus defectos son los defectos del país de ella y el suyo. Aquí le dice a Olcott entonces cosas muy importantes, que muchos de los defectos que tiene Laura en realidad son parte de la cultura en la cual ella creció, pero que es honesta, sincera y posee una mente noble y llena de dedicación. Es una mujer entonces admirada, por lo menos en esta época, por los maestros. Vamos ahora con la carta 9, otra vez para Laura. Upásika, es decir, Blavatsky, está enferma. Por lo tanto, usted debe hacer lo que le digo. Léaselos en voz alta a ella, los capítulos de Mann ya terminados, el libro de Mann, de una historia olvidada. Bueno, o pídale a Mohini Chatterjee que lo haga sucesivamente para liberarla a usted. Y pídale también a Olcott. eh, eh, M acompañará la lectura con Dual Cool y le avisará a través de ella cuando fuese necesario hacer correcciones. Usted ya hizo un buen trabajo, hija mía, estoy satisfecho. Sea fuerte, no piense en su lugar de origen. Todo está bien cuando termina bien. Confíe en el futuro y tenga esperanza. Gran parte de lo que está el maestro poniendo acá son pues todas las vicisitudes a las que se enfrentó Laura Holloway para poder escribir el libro este de Hombre, bueno, el que ya hablamos, que estaba aquí el título en inglés, que ahorita se me olvidó. Bueno, entonces esto es lo que está diciendo el maestro y al final, que es que ahora necesita el libro entrar en correcciones y que no tenga miedo, que va a estar allí el maestro M y va a acompañar la lectura con Dual Cool para que se puedan corregir algunos detalles para que el libro sea potente como sabemos que lo es. Llegamos a la carta 10, esta es para HPV. Dice, déjele a Laura enteramente sola, le dicen a Blavatsky. Usted no tiene el derecho de influirla en ninguna dirección, le dicen a Blavatsky. Quiera ella irse o permanecer, su destino está en las manos de ella misma. Entendemos que aquí ella tenía como ganas ya de aventar la toalla y Blavatsky estaba con la idea de presionarla para que se quedara. Entonces le dice, a ver, calma. Quiere ella irse o permanecer, su destino está en las manos de ella misma. No puedo responder a las mismas cuestiones reiteradamente. Yo le dije a ella, inténtelo y no diré más. Usted puede decirle eso a ella, que lo intente, que para alguien tan enfáticamente determinado en algunas de sus disposiciones, alguien que afirmó con tanta frecuencia que estaría listo en cualquier momento para ir al Tíbet a buscarme, diciendo, aquí estoy, usted me enseñará, maestro, bastando para ello solo saber que así obtendría el conocimiento que busca. Ella actúa con extraordinaria inconsistencia. Es el magnetismo de la carta que está viendo y aquella que le fue recibida lo que la entristece. Yo no quise parecer tan duro prohibiendo todas las relaciones de la época. Y ahí están los resultados. Bueno, otra vez el maestro aquí está pues, diciendo cosas importantes y complejas, ¿no? Y le está diciendo a Blavatsky que hay una diferencia muy grande entre la determinación que tiene ella y la determinación que tiene Laura, que es una excelente persona, pero no tiene tanta determinación. Y por eso le recuerda. A ver, recuerde usted. Estamos hablando de las disposiciones, que sería como determinaciones, le entiendo yo, alguien que afirmó con tanta frecuencia que estaría listo en cualquier momento para ir al Tíbet, que es usted, a buscarme, diciendo, aquí estoy. Usted me enseñará, maestro,
bastando para eso saber que así obtendría el conocimiento que busca, ella actúa con mucha inconsistencia, no es como usted. Es el magnetismo de la carta que está viviendo, aquella que fue recibida, lo que la entristece. Y yo no quise parecer tan duro prohibiendo todas las relaciones de la época y ahí están los resultados. Yo no quise ser tan duro prohibiendo todas las relaciones de la época. Aquí uno de ustedes me aclaró que hubo por ahí un problemilla de orden personal, probablemente entre Laura y Blavatsky. Yo creo que no lo vamos a tocar para no entrar en la nota roja de las relaciones personales, pero bueno, por ahí hubo algo que puede explicar y que puede estar expresado aquí. Yo no quise parecer tan duro prohibiendo las relaciones de la época, pero ya están los resultados, por no prohibirlas. Si ella todavía no aprendió que el principio fundamental en ocultismo es que cada palabra ociosa es registrada, del mismo modo que una palabra sincera y palabra con significado es decírselo a ella, antes que se le permita dar un paso adelante. No voy a hablarle sobre el futuro de ella, ni usted deberá intentar verlo. Usted sabe que eso es contra las reglas. Es curiosa esta carta porque en esta carta aparece lo que no se había dado en la carta completa que había publicado antes, que nada más habíamos visto la parte final, pero no todo el contexto de la carta. De ninguna manera debe lamentarse por los 3 meses perdidos, porque perdió 3 meses, entendemos, Laura, haciendo el libro. Los esfuerzos suyos y los nuestros, el tiempo en el que M perdió en el caso, si todo termina en un fracaso. Entonces, de ninguna manera debe lamentarse por los 3 meses que se han perdido en la fabricación de este libro. Los esfuerzos suyos y los nuestros, y el tiempo que M perdió en el caso, si todo termina en un fracaso. Es un lío, ¿sí? Porque aquí, bueno, a muchos han perdido. Usted habrá auxiliado, la única que sufrirá será ella. Lamento profundamente, acuérdense que eso se lo da a Blavatsky, esta es una carta dirigida a Blavatsky, lamento profundamente. Si pudiese desenvolverla, esta naturaleza ricamente dotada, la calmaría y pacificaría en el seno de la verdad eterna. Esta alma sensible, siempre sufriendo por heridas autoinfligidas. Nada puedo hacer a menos que ella me auxilie ayudándose a sí misma. Intente hacer que ella comprenda que en ocultismo no se puede volver atrás ni parar, que un abismo se abre detrás de cada paso dado hacia adelante. Esta parte también había sido puesta en la carta anterior. Sea amable y gentil con ella, suceda lo que suceda. Ella sufre y la palabra paciencia nunca tuvo significado para ella. Ella quería ser transformada en chela regular antes de haberse mostrado preparada, hasta incluso para ser una candidata en probación. No soy chela, ella continúa diciendo, ignorando los votos pronunciados inconscientemente y cuando estuvo fuera del cuerpo. Esto lo pongo en rojo porque es importante. Otra vez, ella quería ser transformada en chela regular antes de haberse mostrado preparada, hasta incluso para ser una candidata en probación. O sea, quería de alguna manera ya brincar hacia allá, ya hablo mucho de su maestro. No soy chela, ella continúa diciendo, ignorando los votos pronunciados inconscientemente cuando estuvo fuera del cuerpo. Entendemos que cuando estuvo fuera de su cuerpo y se hizo una ceremonia, entendemos, y ella hizo votos, aquí los está de alguna manera desobedeciendo al hacer una afirmación de ese tipo. Es lo que dice aquí el maestro, aquí está fallando. O si yo pudiese tener la certeza de que el libro será terminado, será así. Mientras se aflige con relación al corto periodo que está delante de ella en el futuro. Pierde una hora después de otra, día tras día, en lugar de trabajar en el libro, en el presente y así terminarlo. Es decir, está distraída en vez de ocuparse en el libro. Bueno, vamos ahora a la carta 11. Estoy teniendo problemas para pronunciar porque tengo una gripe, entonces yo creo que voy a dejarle hasta acá y pasamos, si les parece a ustedes, a las preguntas, entonces voy a dejar de compartir. Pero ya casi terminamos el libro, probablemente en una sesión más. Y esta parte está muy importante, son mensajes, obviamente, para teósofos. Bueno, pues a ver, preguntas, chicos. Sí, buenas tardes a todos, buenos días. Ah, bueno, unas cositas allí que copié de una guía que hay para las cartas. En realidad, Laura no tuvo problema con Mam Blavatsky, fue Mabel Collins. Sí, Mabel Collins, sí, cierto, perdón. Ajá, ok. Ella era americana, una viuda, que fue a Londres en 1884 y sí, efectivamente escribió un libro con Chatterjee, como Heaney. Eh, Lo que pasa es que ella sí era clarividente natural.
o sea, nació clarividente, que es lo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras largas series de vidas tenemos que lograr, porque eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestro desarrollo interno, porque el que nace vidente natural tiene maneras de alcanzar un cierto grado. Y sí, ella no se daba cuenta, pero era un chela. Hay muchas personas que en este campo del estudio son chelas y no se dan cuenta, no lo saben. Se hacen las iniciaciones, siempre se hacen en el plano astral o en el plano mental. A medida que van subiendo las iniciaciones se hacen en el mental y las primeras 3 se hacen en el plano astral. Y allí es donde se hacen los acuerdos, digamos así, para ponerlo ahí. Compromisos. Los ¿Vale? compromisos. Los compromisos, los acuerdos y las iniciaciones y todo, y a veces la persona no puede recordar. Ella mantenía muchas dudas acerca de eso y los maestros estaban evitando que ella regresara a América, pero no lo lograron. Ella se fue para América, se casó con un coronel y se retiró de la Sociedad Teosófica. Y ellos en otra carta o en esta misma, no sé si en otra carta, ellos en cierta manera culpan un poco a Sinet por la decepción de ella, porque sí ella trabajó colaborando con Sinet y con otro señor que no recuerdo. Entonces, parece que eso la desanimó a ella y regresó a los... Y además era muy buena y todo, pero tenía muchos complejos psicológicos, digamos así, para salir más fácil del lío. Así, pero era una persona, allí lo podemos ver en las cartas, que aprecio y todo le tenían, pero no pudo a veces arreglar algunos problemas psicológicos que tenía internos de ella, pero era una gran clarividente. Y precisamente fragmentos de una historia olvidada, fue ella la que llevaba el peso de la clarividencia para encontrar en los registros acásicos cosas que habían pasado en épocas anteriores de nosotros, como mónadas y seres en este plano de la materia, evolucionando en este plano. Así que por eso los maestros le insistían, le insistían y le insistían. Y es un libro muy, muy interesante, realmente sí. Es la que es por dos chelas, ¿no? Pues sí, Bueno, por 2 chelas. como lo Uh-huh. pusieron en la... Sí, sí, como lo pusieron, pero en realidad la chela era ella. Y era la que llevaba el peso por la clarividencia que tenía. El otro le colaboró en muchas investigaciones también, Mojini, Chateji, pero realmente parece que él también fracasó como chela. Ella no, en cierta manera no, pero él sí, y el otro Mojini, hay otro Mojini también que también le fue Sí. mal. También fracasó. En realidad de esa época, solo Damodar fue el que logró dar el paso, hasta donde yo sé, no sé, todo lo que puedo decir, una aportación a lo que... No, sí, es muy importante. Le faltó determinación, ¿no? Y eso es por contraflujos, por dudas, Exacto. por argumentos. Cuando tiene uno a veces el intelecto muy desarrollado, se meten demasiados argumentos en contra, que son irreales, son prefabricados, suenan lógicos, pero no son reales. No, y además si por ejemplo en el medio ambiente en el que ella estaba o en el que estamos todos, a veces hay muchas envidias. Entonces, por envidia también a veces dan un consejo no tan bueno para lo que se está haciendo y la persona empieza a dudar de las mismas capacidades, de lo que está haciendo, que eso le pasaba a ella. Dudaba mucho, aunque el maestro le reafirmaba. Allí lo vimos en las cartas, muy bien, que presenta Gina Rajadasa. Entonces, si la persona no tiene una fuerza
voluntad bien, esté bien firme en sus bases psicológicas, ahí es donde se fracasa. Por muchos motivos salen cosas. Además, a ver, cuando una persona empieza a alumbrar, digamos así, hay una luz que titila, las cosas negativas se le presentan más fuertes que a una persona que no estudia nada. Está en el mundo común y corriente, digámoslo así, de la materia, de comer, dormir y ya. Entonces, esos mismos defectos psicológicos que tiene uno, a veces sin darse cuenta, salen más a flote. Y ahí es donde hay que tener cuidado, vienen las tentaciones, digámoslo así. Y se fracasa muchas veces por eso. Entonces, el karma se acelera. Bueno, hay muchas cosas que resultan. Enfermedades también que se pasan, no como castigo, sino porque hemos quizá desbalanceado en otras existencias nuestros cuerpos o nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro astral también está demasiado recargado. Entonces empiezan enfermedades que evitan que la persona también siga adelante. Entonces, aunque se tengan muchas buenas perspectivas en una ¿Esas vida. enfermedades por qué aparecen? ¿Como consecuencia de? ¿Cómo? ¿Por qué aparecen estas enfermedades que mencionabas? Porque las enfermedades, según los maestros mismos lo dicen en la carta, ahí es así, sí les puedo decir el número 10, la número 10, que habla de Dios y todo eso. Aparecen porque nosotros rompemos leyes esenciales, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo astral, en las emociones. Dañamos con emociones negativas, pensamientos negativos, dañamos los cuerpos y no solo dañamos el físico. Y también a veces hacemos cosas a otras personas. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que va a nacer físicamente una persona que haya torturado a otro ser humano, por lo que sea? Pues un día va a tener que tener un daño físico en su cuerpo físico porque le dañó el físico a otra persona. Ahora, una persona que calumnia, por ejemplo, como fue el caso de Blavatsky, que fue calumniado y sigue siendo calumniada a un gran ser, porque eso también va en medida. Cuando tú, como dicen los tibetanos, matan a un bodhisattva, no va a ser el mismo karma que si Claro, matas a una persona ignorante, porque estás matando un ¿verdad? proyecto y el proyecto no Claro, concentrado en la porque orden. si hay un proyecto de bodhisattva en un ser y otro lo mata, pues no va a ser igual que si mata, digamos, a otra persona que está poco Desarrollado, evolucionada, claro. porque el bodhisattva va a hacer un trabajo por la humanidad. La otra persona apenas está empezando un desarrollo más o menos, como digamos cualquiera de nosotros, ¿no? Lo mismo. Entonces, esas cosas en donde tú hiciste el daño o el desbalance, pongámoslo así, porque la ley del karma es balance, es la ley del amor y es la ley de la armonía. Entonces, si yo desbalanceo a una persona emocionalmente, ¿no? De alguna manera la trato mal emocionalmente, aunque físicamente la trate bien, que a veces pasa que te dicen tú no sirves para nada, no vas a hacer nada. Eso es un daño psicológico, un daño mental y un daño emocional. Entonces, ¿a dónde voy yo a tener que arreglar ese problema? En esos cuerpos, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Y así sucesivamente, y como dice Annie Besant, los, uh, los, las avenidas, entender
todo el karma no las tenemos. Podemos alcanzar a entender algunas cosas, pero no completamente. Pero también utilizando la intuición y utilizando el sentido común, podemos encontrar algunas cosas en nosotros mismos que dice, esto es porque tal vez esto y esto y esto, porque con tantas vidas que ¿qué tal? Hemos podido ser asesinas, prostitutas, de todo lo que sea. Ahora nos vemos tal vez muy, ay, qué bonita, cómo me veo de bien, cómo pienso de bien, pero no sabemos atrás cuánta basurita hemos dejado, cuánto lodo hemos pisado. Entonces no nos hagamos no nos veamos tan bonitos, mejor tratemos de hacer lo que nos toca a cada uno, que eso era también lo que le decían los maestros en la carta, allí lo vimos. Son cartas a Halo muy interesantes, dignas de tenerlas en cuenta, porque es para nosotros, las cartas fueron escritas para ellos, pero también para nosotros, por eso nos llegaron. Si no, no nos hubieran llegado de otra manera. Lo mismo pasa con la otra secreta, fue escrita para nosotros, para esta época, incluso porque Madame Blavatsky lo dijo, que eso iba a ser entendido en otro siglo, no en el siglo en que fue escrita. Y según un señor que tenía en Argentina, en Buenos Aires, una librería, él decía que el libro que más vendía él, eran todos libros esotéricos, decía que la que más vendía era la otra secreta. Y eso lo dijo a comienzos del 2000. Así que imagínense. Bueno, ya me he extendido mucho, No, está gracias. bien. ¿Qué opinas de lo que le da el maestro le da a Laura pues, toda una cátedra de qué tiene que hacer esa me gustó mucho Laura, esa carta, a Laura, yo para creo que discernir no, lo real de lo yo no irreal. creo que solo a Laura, a Sí, bueno, a nosotros todos, también. claro, O sea, nos está dando pautas claro, pautas, para tips, seguir. Por ejemplo, tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos, sean las que sean. Ahora, las dudas lo llevan a uno al fracaso. claro. O crees o no crees, tan simple. Te pones a dudar, sí, hago esto, no, pero es que si pasa esto o si pasa lo otro, entonces nunca hago nada. Entonces, esas cosas que por eso digo que hay que leerlas muy detenidamente también, volverlas a releer, los que puedan, yo las tengo, no sé, no encuentro las cartas que tú dices en los libros que tengo de Gina Rajadasa, pero de todas maneras volver a ver esto para estudiarlas, qué es lo que el maestro le está diciendo a ella, por qué él le quiere decir, ¿por qué duda de que no es capaz de escribir el libro? Ella misma decía, no soy chela, porque se le olvidó. Entonces, cosas así nos están diciendo a nosotros. Obsérvense, miren, hagan esto, hagan lo otro. A uno le dicen, pero es que lo único que nos dejaron a nosotros, los occidentales, es la meditación. Correcto. Está muy bien la meditación, pero ¿realmente meditamos? Esa es una de las preguntas que primero tiene que hacerse uno. Y no todo el mundo puede meditar, porque las condiciones no se dan. No es lo mismo una persona que en su casa tiene una casa, ya sea rentada o propia, puede tener un lugar especialmente para meditar. Pero hay personas que no. Si vive en un apartamento pequeño con toda su familia, a ver, ¿a dónde se coloca ella o él en un momento para eso? Hay circunstancias. Entonces, una de las cosas mejores es tratar de transformarnos nosotros. Y eso es lo que el maestro le dice. No dude,
haga esto, haga lo otro, porque eso es la transformación nuestra. El autoconocimiento es lo principal. Si yo no veo mis defectos, si no veo mis errores, ¿cómo voy a transformarme? No puedo, porque no estoy siendo sincera conmigo. Veo, como decía en la Biblia, ¿no? El, el camel en el ojo ajeno, pero no lo veo La viga. la viga en mi ojo. Entonces, si yo no hago ese trabajo interno, porque es un trabajo interno, y trato de ser mejor, pues ahí me paso vidas tras vidas. ¿Sí? ¿Qué me gano con meditar? Si cuando salgo de la meditación, tal vez voy y me enojo con el vecino y le digo hasta lo que no le debo decir, ahí quedó la meditación. Entonces a veces es mejor ni meditar. Y aunque no medite, si la persona hace el trabajo interno, va a ir avanzando. Si fuera solo la meditación lo que nos lleva a eso, muchas veces la reflexión que hacemos en la noche, al acostarnos, vale mucho más que la meditación, porque ahí estoy reflexionando qué hice en el día, cómo me traté yo mismo y traté al otro. Claro. Eso es mucho más importante y muchas veces no lo hacemos. Pues Bueno, muchas gracias, ya me Ángela, pasé, ya como me siempre. pasé. No, está bien. Pero a raíz de eso, Perdón. bueno, yo les voy a decir cómo veo, obviamente con una mentalidad más de psicoterapeuta, lo que el maestro estaba diciendo acá. Esta es la Holloway y pues ella cayó en problemas de indefinición y es que hay un problema. Los factores a aprender que tenemos los seres humanos se dividen en factores complejos y factores simples. Un, un factor complejo, por ejemplo, una persona dice, quiero subir la honestidad, pero la honestidad no se puede subir directamente, solo se puede subir a través de sus dimensiones, es decir, ¿de qué está hecha? ¿Cuáles son las patas de la honestidad? Pues son como 8. Y con esas 8, cuando se trabajan las 8, entonces la honestidad sube. Lo mismo pasa con la determinación. La determinación está hecha de resolución, acuerdo, disposición, conclusión, estipulación, voluntad, especificación. Pues se va trabajando cada una de ellas. Primero lo que es la disposición, se trabaja, luego la conclusión, cómo concluir para no seguir otra vez elaborando. Ya se concluyó lo mejor que pude, cierras, es cómo cerrar. Estipulación, voluntad, señalamiento, delimitación, evaluación, 7. Si se trabajan todas, la determinación sube. Y es muy curioso que el maestro trabaja estas ideas en la carta que habíamos visto acá, porque más o menos dice lo mismo antes de que esto estuviera más o menos expresado así, más o menos, o sea, no exactamente, pero te va poniendo otra vez los elementos primarios para que ella pueda subir su determinación. Eh, pero bueno, no se pudo, pero al final es muy interesante. Ahora, el veneno, la duda, incertidumbre o falta de seguridad sobre algo, esa es la definición más vaga, y es la suspensión del ánimo entre dos o más posibilidades. El ánimo queda suspendido, el ánimo para avanzar, el ánimo donde está la voluntad, se suspende entre dos posibilidades. La persona se congela a una cuestión que se plantea para ser discutida o resuelta. Y la persona pues ya no aporta en su propio proceso. Es decir, en este caso es como una piedra que obstruye. Hay que quitar la obstrucción y determinar para dónde va la persona. Eso respecto a la duda. Por eso los maestros preguntan, ¿por qué dudas? Siempre cuestionan, ¿por qué dudas? Cuando se está haciendo un trabajo metafísico. Hay un regaño sobre el tema de las dudas. Bueno, quería comentar que esto da a mucha discusión. Podemos modernizar la discusión, podemos verla con las cosas que se han escrito hasta hoy, porque creo que de esa manera le sacamos más provecho. Sin que esté todo escrito hasta la fecha de lo que se ha dicho, pero es increíble cómo los maestros van anticipándose a lo que van a ser las ciencias más adelante para poder expresar pues los mismos conceptos, solo que ellos, por supuesto, están dando un consejo en una carta que no viene tan estructurada y en la actualidad pues ya viene más estructurado, pero así se trabaja. Hace años hicimos una prueba muy bonita que se llama escala sincrética de la personalidad. Y en esta prueba yo trabajé básicamente cómo cada elemento, bueno, y es muy interesante porque vienen las cualidades de los animales, es decir,
las cualidades de los minerales, cualidades del reino vegetal, el reino animal, los animales superiores y luego el humano. Pero en cada caso venían las cualidades, por ejemplo, de cada animal y aparecen las dimensiones, y en cada caso venían 4 dimensiones. Y estas 4 dimensiones tenían que ser trabajadas para que, trabajando las 4 dimensiones, pudiera subir el factor principal. Yo me fui a Argentina a hablar con Juan Viñas para que me ayudara un poco con el formato. Juan Viñas, ¿se acuerdan quién es, no? Un estaba dando clase cuando fui a verlo con Quique, con mi hijo, y vi a que terminó de dar su clase, me dio ahí un rato y pues se me estuvo más o menos ayudando a semblantear cómo podía hacerse la prueba. La prueba quedó muy bonita. eh, Quedó muy bonita, pero obviamente es una prueba muy antigua, pero es muy bonita, porque trabaja estos, o sea, a lo que voy es que no es tan fácil cambiar los factores. Cuando ya nos conocemos, cambiarlo no es tan sencillo, hay que cambiarlo a través de las bases. Y esa es la única manera segura en la que la persona puede cambiar. Entonces, el proceso de autoconocimiento también tendría que ir sobre los factores fijos y complejos, pero también sobre las patas, porque trabajando las patas esto va a subir. Y todo está de alguna manera metida en la literatura ocultista, nada más hay que tener como paciencia para irla como sacando, ir pescando las perlas, como dicen ellos, y luego juntarlas y ahí está todo, seguramente ahí está todo. Bueno chicos, pues muchísimas gracias a todos, perdón.